Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión de este día de Café para Dos. Desde la casa, cada uno, como mandan este tiempo de cuarentena y las circunstancias que han creado esta pandemia que afecta al mundo. Esta semana ha habido muchas cosas. Nos tocó cerca el impacto de la pandemia con la partida de un compañero de mucha historia, de una enorme trayectoria, compañero Víctor. En esta semana han seguido aumentando los casos, tanto de confirmados como de fallecidos, de lo que registran las autoridades del Ministerio de Salud Pública, naturalmente. Mucha noticia también en el ámbito político. Se produjo el cambio de fecha por parte de la Junta Central Electoral de las elecciones. Se han pautado para el 5 de julio, pero alrededor de este tema hay muchas cosas. Ha presentado la OEA un informe de la auditoría que estaba haciendo. Alrededor de ese tema también hay mucho que hablar. Iniciativas por distintas vías con relación a lo que está ocurriendo con la pandemia. La oposición ha hecho un pronunciamiento bastante contundente también en esta semana. Y esta era la semana también del 50 aniversario de la Asociación Dominicana de Profesores, que las circunstancias pues obligaron a suspender los actos que tenían programados para conmemorar este 50 aniversario, que no es cualquier fecha. Las nuevas autoridades electas han recibido ya su certificación por parte de la Junta Central Electoral, y el estrago o los estragos que está causando esta pandemia que azota al mundo y que también ha puesto en relieve muchas cosas, pues sigue siendo un tema de primera plana en los distintos periódicos, los principales periódicos, digamos que del mundo. Vamos a hablar de estos temas y al regresar queremos detenernos un poco, iniciando el primer segmento del programa, con las pérdidas que hemos tenido. Ya habíamos perdido a Rubén aquí en Capotillo, compañero, profesor, maestro de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Comenzando esta semana perdimos a Víctor Batista, San Francisco de Macorís, dirigente de la seccional de hace muchísimo tiempo y un dirigente importante de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, cuadro del Partido Comunista del Trabajo, un activista del movimiento social de San Francisco de Macorís. Pero también hemos perdido a Víctor Santos Paulino, un dirigente de la ADP de La Vega primero y luego de Jima, fundador de la seccional de Jima. Entonces, a ellos queremos también dedicarle unos minutos. Así que vamos a hacer la primera pausa y regresamos con la compañía de Rafael Félix, él desde su casa y yo desde la mía, porque eso es lo que es posible en este momento. Una pausa y regresamos. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INABIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados.
Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente, INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Los dominicanos somos apasionados. Discutimos por los equipos de pelota, por la ciudad de la que somos, por el barrio, por la música, por la política. Pero cuando alguien o algo se mete con nosotros, todos somos del mismo equipo. Y así hemos superado crisis, adversidades y hemos ganado todas las batallas. Hoy que debemos estar separados físicamente, estamos más unidos que nunca y estoy seguro, volveremos a sonreír. Como siempre, los dominicanos somos invencibles. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyenda. Bueno, Rafael, la verdad que esta fue una semana dura para nosotros. Nos tocó de cerca los efectos de la pandemia por las condiciones que encuentra, por todo lo que precede a ella. Un sistema de salud pública casi inexistente, desmantelado totalmente. Porque lo cierto es que el compañero Víctor Batista muere del COVID-19, pero no está en las estadísticas, porque no llegaron a hacerle la prueba. Y ese es el drama que está viviendo mucha gente. Si una persona que se ingresa en un centro médico, que tarda 12, 13 días esperando las pruebas, que le hagan la prueba, y finalmente no se la hicieron porque fueron a hacerla cuando ya no había tiempo. Entonces, en ese esperar y esos reiterados anuncios del gobierno de que si siente los síntomas llama a este número y acuda inmediatamente al médico, pero a un centro de salud, pero ¿para qué? Ahí es que van los anuncios del gobierno, digo yo, por un lado, y la realidad va por otro. Víctor Batista lo perdimos, y en unas condiciones tan terribles que ni siquiera era posible acompañar a la familia, rendirle los honores que él ganó con su vida, con su historia, con su práctica, con su sentido de compromiso, con su lucha cotidiana. Ni siquiera eso pudimos hacer, para que vean qué tanto de repente nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado todo con esta pandemia, Rafael. Ciertamente, María Teresa, creo que se hicieron muchos esfuerzos para lograr que se le hiciera la prueba a tiempo. Yo creo que desde que estuvo interno en San Francisco los primeros días, uno de los primeros esfuerzos que se estuvo haciendo fue por eso, y ciertamente estaba cerrada esa posibilidad. Los laboratorios lo pusieron en una larga lista de espera que nunca llegó, definitivamente. Y eso lógicamente fue agravando una situación en la medida en que los médicos no dieron respuesta inmediata porque no sabían que se trataba exactamente de COVID. Y esa pérdida de varios días sin una acción médica que se correspondiera con la problemática que estaba tratando, me parece a mí que lo llevó a un punto que agravó la situación y lo llevó a cuidados intensivos sin que se le hiciera la prueba. Lógicamente, los médicos comenzaron a aplicarle tratamiento a partir de los síntomas, no a partir de la confirmación. Y creo que hemos perdido un gran compañero, de esos que son irreparables, que son muy difíciles de sustituir porque son personas que han tenido que pasar muchos años en su proceso de formación y práctica de vida y de compromiso como la tenía
Víctor Batista. Reemplazar, vamos a decirlo de alguna manera, un cuadro de la formación de Víctor Batista, eso es muy difícil, sinceramente muy difícil para nosotros, una pérdida sensible, y yo diría que para toda la sociedad, por la categoría de ser humano que era Víctor Batista. Los familiares que lo acompañamos vía telefónica, vía gestión, yo creo que gestión nos faltó, muchas de todo el mundo, diría yo, saben que lo hemos acompañado y que igual lo vamos a seguir acompañando. Bueno, cuando esto pase, que tiene que pasar, tendremos la oportunidad de rendirle los honores que ganó Víctor con su vida, con su práctica, con su compromiso, con su lucha. Pero ahorita vamos a volver sobre el problema de la realidad que la gente está viviendo con este tema del coronavirus y la manera como se está enfrentando el problema de esta pandemia. Pero hay que agregar, coincidencia de la vida, no sé, otro Víctor también muy comprometido, un dirigente de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Y yo quiero destacar de Víctor Santos. Fue dirigente por mucho tiempo en la seccional de La Vega. Luego, cuando se fundó la seccional de Jima, él fue el primer presidente y repitió en varias ocasiones. Una persona con un sentido de, una vocación de lucha, una vocación de defensa de lo colectivo, del interés colectivo, pero también con un sentido de lealtad tan grande. Yo quiero decir que Víctor, siendo un dirigente del PRD, cuando el PRD ganó las elecciones en el año 2000, le ofrecieron de todo, porque él era un dirigente del PRD de aquellos tiempos, para que él saliera de la corriente de Juan Pablo Duarte. Y él mantuvo, decía, no es que yo me formé con esta corriente, es que yo tengo identidad con lo que plantea, es que yo me identifico con lo que hace. Y persistió y siempre se mantuvo con nosotros. Yo quiero, en un momento en que él se ha ido y que tampoco nosotros pudimos, igual que pasó con Víctor Batista, por las mismas razones, tampoco pudimos acompañarle. Todo muy rápido, no se pueden hacer ni siquiera funerales en estas circunstancias. Pero yo quiero decir eso, que yo sentí una gratitud eterna porque me tocó tratar muy de cerca y decir que siempre Víctor fue una persona que a mí me escuchaba. Y yo quiero, reconocer eso, una gente firme, de convicciones muy firmes, pero cuando se trataba, podía tener la postura que tuviera con algo así, incluso de su vida, de su propia vida privada. Y cuando yo le hablaba, él me escuchaba como si hubiese sido alguien que él respetaba mucho. Entonces, también quiero decir eso. Y para colmo, una referencia también del sindicalismo de clase también se fue en esta semana, Francisco Antonio Santos. Es decir, que ha sido una semana muy dura para el movimiento sindical clasista, para decirlo de manera muy concreta. Pero bueno, en medio de todo esto, Rafael, también han ocurrido muchas otras cosas. ¿Qué quería yo hacer la conexión? Ayer, el último boletín situó en 4.126 los casos confirmados del COVID-19 y en 200
las personas que han fallecido por esta enfermedad. Naturalmente, la que registra el Ministerio de Salud. Porque mire, como yo digo que a partir, el subregistro es tan grande que yo parto de los que yo conozco que han fallecido, no le han hecho la prueba porque han estado 10, 15, 12, 14 días esperando por la prueba y mueren sin que se la hagan. Y entonces no quedan, eso no entra en ese cálculo, en ese conteo que hacen las autoridades del Ministerio de Salud. Y eso no hace más que revelar lo poco que importa la vida de la gente. Importa poco. ¿Por qué? Porque si fuera central la defensa de la vida de la gente, entonces, por aquí no fue que comenzó el COVID-19. No, aquí llegó 2, 3 meses después de haberse iniciado en China, que fue donde comenzó. Por lo menos eso se dice. Entonces, obviamente que la prueba es básico para frenar la expansión del COVID-19. Las pruebas es el instrumento fundamental porque lo que te permite a ti saber quién lo tiene y quién no lo tiene para poder aislar es justamente la prueba. Fíjate tú, en el caso de Víctor, 14 días, 13 días esperando. Finalmente muere y no le hacen la prueba, pero su hijo y su esposa estaban con él. Es decir, y ellos dieron positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Si a tiempo le hacen la prueba a Víctor, se sabe que está positivo, se puede hacer el aislamiento y el tratamiento como corresponde para que no se expanda a otros integrantes de la familia. Pero eso no pasa. Entonces, ese es un tema fundamental. Además de que el COVID-19, esta pandemia, ha puesto al desnudo la incapacidad de los sistemas sanitarios, porque no están pensados para la gente, porque están pensados esos sistemas que se construyeron, se impusieron a la sombra de las políticas neoliberales, simplemente convirtieron la salud en una mercancía. Y la gente importa poco, porque importa en función de, mire lo que dice la señora Lagarde. Esa señora no tiene tapujos para decir que hay demasiado viejo consumiendo, demasiado anciano consumiendo mucho, y que está bien que se salga de ello. Como si ella fuera una quinceañera. Ella no es una quinceañera, pero tiene cuarto. Es una exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional. Así de salvaje, así de cruel, así de criminal es como se mira este asunto. Y eso ha pasado en la República Dominicana. No se invierte en salud. A estas alturas, señores, a estas alturas todavía estamos escuchando el grito de las enfermeras, el grito de los médicos, el grito de todo el personal de salud, porque trabajan sin las indumentarias de protección elemental. Las enfermeras han denunciado que la obligan a rehusar materiales de protección que son desechables, que tienen que ser desechables, es decir, que no se pueden ni que lavar para volver a usarlo. A ella le están obligando a que hagan eso. Es decir, eso es en este país de la maravilla, que cada vez que tiene que ella rendir cuenta el presidente de la República, nos pinta un país que no conocemos. El último discurso del presidente en la Asamblea Nacional presentó a una República Dominicana donde ya no habían pobres,
donde era una República Dominicana de clase media. ¿Y usted sabe cuánta gente vive en este país sin agua potable? Y le dicen todos los días en la televisión que hay que lavarse las manos para protegerse del COVID-19 por lo menos cada 15 o 20 minutos. Pero ¿dónde está el agua? ¿Cuántos viven sin agua elemental? Entonces, por ahí comienza el déficit. Y ni qué hablar de cómo se están implementando las medidas que ha anunciado el gobierno. Los anuncios van por un lado, digo yo, y la realidad va por otra. ¿Cómo lo está viviendo la gente? Y pone al desnudo los efectos de problemas estructurales que tenemos, la desigualdad. Porque es verdad que el virus se le puede pegar a ricos y a pobres, pero las condiciones para protegerse son muy distintas entre los que tienen condiciones de vida digna. El que tiene agua y el que no tiene agua no tiene las mismas condiciones de protección. El que se puede alimentar bien y el que tiene que comer lo que encuentre no se protege de la misma manera, y así sucesivamente, para poner nada más eso de ejemplo. Así es, María Teresa, y el COVID también ha impactado al mundo docente. Ya tenemos pérdidas registradas por la ADP, 8 maestros que han fallecido, yo diría más de 20 con diagnóstico positivo, mucho más, y con síntomas deben pasar de 40 que los compañeros vienen registrando, y esos son los maestros que de alguna manera lo hacen saber. Nosotros sabemos zonas que de alguna manera están impactadas de manera muy especial, pero en general en el país se han registrado maestros afectados por el COVID desde Higüey, varios maestros, Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Bonao, varios maestros, San Francisco de Macorís, que es donde mayor caso de afectados tenemos, Santiago, Mao, y Cotuí, Isa y Puerto Plata. En todos ellos se han registrado maestros con situaciones diversas, algunos ya diagnosticados, otros pendientes de prueba para diagnóstico, pero con síntomas. Algunos ya llevan, yo diría, semanas esperando las pruebas y no llegan. Y este es un elemento, yo diría, desesperante para cualquier persona que está frente a una amenaza de esa característica y no tiene la respuesta esperada del Estado ni la necesidad de que por lo menos identifiquen cuál es la situación de salud exactamente que tienen. La ADP ha insistido en la necesidad de ampliar la cobertura de pruebas rápidas. Realmente debieran estarse masificando en el país para identificar las personas que finalmente está infectada de manera tal que pueda ser efectiva la política de aislamiento de la persona, que puedan ser incluso un factor de infección de otras personas, que es una estrategia fundamental más. No aparece esa respuesta por parte del Estado. Anuncian que va a haber pruebas, pero las pruebas usted no la ve. Ni la PCR, la prueba de confirmación, pero tampoco las pruebas rápidas aparecen definitivamente, salvo un esfuerzo de publicidad grande indicando que miles de pruebas llegan, pero definitivamente usted no ve la prueba, o politizando la intervención, haciendo una intervención a nivel de campaña de un candidato buscando pruebas en China con sus aviones, ¿verdad? Lo que constituye además una burla muy seria a la sociedad dominicana. Bueno, el gobierno está administrando. Yo digo que está administrando el pico de la pandemia. Está jugando con el tiempo. Asume el gobierno que le conviene que la pandemia se extienda un poco más para que tenga que moverse el calendario electoral.
Y si se producen las elecciones, entonces que haya un nivel de abstención bastante alto. Eso es una barbaridad, porque este gobierno, tal vez como ningún otro, ha encontrado una actitud de la sociedad, de todos los sectores, de disposición a articular esfuerzo, energía, voluntades, para enfrentar de manera conjunta esta pandemia. Y lo ha rechazado. Y yo creo que era importante que el gobierno entendiera si la preocupación central fuera defender la vida de la gente, habría correspondido a ese planteamiento de unidad nacional para enfrentar la pandemia. Y yo estoy segura que las propias medidas que ha anunciado el gobierno serían gestionadas con mayor nivel de eficiencia. Incluso las propias medidas de aislamiento. Porque aquí hay un problema, ahí se combinan muchas cosas. Primero, la poca credibilidad en las instituciones del Estado, que tiene la gente, con razón, porque se lo han ganado. Porque cada vez que aquí hay un escándalo de estafa, de cosa de esa, de banda, aparece alguien de la policía o del ejército involucrado. Bueno, pues la gente tiene poca credibilidad. ¿Quién cree en el Ministerio Público de este país? Aquí hay muy pocas instituciones en lo que la gente crea. El propio gobierno, con un nivel de desprestigio por todo el tema de corrupción, de impunidad y todo lo que ha pasado en este país. Si se da un nivel de articulación donde tú juntas partido político, iglesias, organizaciones comunitarias, hay comunidades que a una autoridad no le hacen caso. ¿Ustedes creen que los maestros le hacen igual caso a un planteamiento que haga una autoridad, a un planteamiento, a un mensaje que oriente el sindicato? No, no es igual. Entonces, frente a cosas como esta, se necesita que todo el que puede aportar algo lo haga, pero el gobierno se ha cerrado. ¿Por qué se ha cerrado el gobierno? Porque él entiende que esta pandemia, que está acabando con seres humanos, que está matando gente, que está generando trauma fuertísimo en esta sociedad, él entiende que esa pandemia, esa crisis, tiene que aprovecharla para reposicionarse como gobierno y para abrirle cancha a su candidato. Esto es una barbaridad, es una crueldad. Por eso obstaculizan todas las ofertas de ayuda que ha hecho la oposición. Eso lo ve hasta un niño. La obstaculizan mientras le abren cancha al candidato oficialista. El ministro de Salud, por ejemplo, que lo han puesto a jugar un papel que no le toca, no debería ser el respondón, el que está en una línea de confrontación con la oposición, le ha respondido porque se ha encargado, pero él va y recibe, él le pone obstáculo a la ayuda, a la colaboración que quiere dar la oposición. Y sin embargo, le abre cancha y va y recibe lo que lleva el candidato oficial, porque creen que de esa manera pueden sacarle provecho, pero creen que la gente es idiota, la gente se da cuenta. El hospital temporal que ofertó, que donó Luis Abinader en La Vega, las autoridades se rehúsan a usarlo. ¿Y cuánta gente? ¿Y qué está pasando en La Vega? ¿Cuántos son los que han muerto en La Vega sin que le hagan la prueba? ¿Cuánta gente está aislada en condiciones inapropiadas? Pero no, porque están jugando a la politiquería. Entonces se lo quieren atribuir a los otros. Y para lo que sí hay espacio es para que veamos escándalos como lo de INAI, para que veamos la denuncia que ha hecho el PRM en esta semana y que la respondió el ministro de Salud ayer, pero no la respondió porque la denuncia de corrupción y de irregularidades no se responden dando en una mesa,
ni diciendo que yo soy serio. No, usted no, pero si usted es serio no lo tiene que decir. No es eso lo que le están diciendo. Usted tiene que presentar la documentación que demuestre lo contrario de la documentación que presentó quien hace la denuncia. Es así, no es de otra manera. No es porque yo soy serio y que yo no hago esto. No, ya hay una documentación, que todo está transparente. Sí, pero de ahí mismo es que se tomaron la documentación. Usted, que yo puedo comprar lo que yo quiera porque estoy en una situación de emergencia. No, no es verdad. No es verdad. Otorgarle una licitación en 28 minutos, pero además una empresa que lo que tiene de capital son 100 millones de pesos. Por favor. ¿Y qué es esto? Además, empresas que se cambian de ahora para ahorita su función, su ámbito de acción, que son del ámbito de la ingeniería y de repente se convierten en lo que venden cuestiones de insumo para el área de la salud. Entonces no es así. Es terrible que el gobierno persista en esto, en no entender que cada vez que se tardan en las medidas que tienen que ser prioridad 1-1, son vidas las que se están poniendo en juego, las que se están perdiendo. Parecería que no le importa. Que importa más sacarle capital político a una situación humana que hacer la articulación que todos los sectores están reclamando para enfrentar esta pandemia de mejor manera. El gobierno no quiere. Qué pena. Ahora, Cuba, Rafael, aportó unos numeritos importante. Dice Cuba que obviamente sabemos que los efectos de la pandemia, ¿para qué ha servido el COVID-19? Para poner al desnudo la barbaridad que ha sido esa versión neoliberal del capitalismo. Capitalismo es capitalismo, como quiera, es cruel, es injusto, porque es en función de la explotación de los trabajadores que acumula riqueza. Pero en la versión neoliberal sacó del medio al Estado y puso en manos del mercado la organización de la sociedad en todos los ámbitos. Entonces, dice Cuba que antes del COVID-19 había simplemente 820 millones de personas pasando hambre en el mundo, hambrienta. 2.200 millones sin servicio de agua potable. ¿Usted tiene idea de lo que eso significa en medio de esta pandemia? Donde lavarse la mano cada 15 minutos es una de las medidas que puede evitar el contagio. 2.200 millones de personas en el mundo sin servicio de agua. 4.200 millones sin servicio de saneamiento gestionado de forma segura. Oiga eso. 3.000 millones sin instalaciones básicas en el lavado de manos. Es decir, que es una barbaridad para enfrentar una pandemia como esta. Y todo eso está vinculado al tema salud. Dice Cuba que mientras eso ocurre, se conoce que a nivel global se gastan al año 618.700 millones de dólares estadounidenses. ¿En qué? En publicidad. 1.800.000 millones de dólares estadounidenses en gasto militar y armamento. Sembrando ¿sobre qué base? Sobre la profundización de la desigualdad, de la pobreza, de la marginación de una amplia mayoría de los seres humanos que habitan el planeta. Y en medio de todo eso, usted encuentra una actitud guerrerista del imperio, amenazando Venezuela, amenazando Cuba, bloqueando ayuda a Cuba, un país que ha dado cátedra en materia de solidaridad. Pero así de cruel es la cosa. Vamos a hacer una pausa, Rafael, y venimos.
República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Los dominicanos somos apasionados. Discutimos por los equipos de pelota, por la ciudad de la que somos, por el barrio, por la música, por la política. Pero cuando alguien o algo se mete con nosotros, todos somos del mismo equipo. Y así hemos superado crisis, adversidades y hemos ganado todas las batallas. Hoy que debemos estar separados físicamente, estamos más unidos que nunca. Y estoy seguro, volveremos a sonreír. Como siempre, los dominicanos somos invencibles. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable en el tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti.
Bueno, Rafael, la OEA entregó el informe. Así mismo es, y ese informe, yo diría para poca sorpresa, porque de la OEA creo que este país por lo menos no es mucho lo que podía esperar, pues dijo algo que ciertamente no tiene tanto sustento, o dicho de otra palabra, tiene muchos elementos para cuestionarle. Ese informe indicó que el problema estuvo en el centro de cómputo, en que no se tomaron las medidas previsoras a los fines de que el programa pueda cargar de manera adecuada la información que se le estaba suministrando el día que correspondía. Extrañamente, porque ya ese programa había sido alabado por otras instituciones expertas en el tema del programa, lógicamente. Incluso las universidades, ¿usted se acuerda? Sí, las universidades de ese informe, porque ellas deberían decir algo, porque ellos fueron a santiguar todo eso. No solamente, sí, claro que sí, y lo presentaron incluso como un modelo que otros países podían replicar, la calidad del programa que se había diseñado de manera activa. Casi se hizo publicidad con la calidad del programa, y la Junta Central Electoral también elevó de manera permanente la intervención del mismo presidente de la Junta Central Electoral, la categoría de un programa diseñado en la República Dominicana, que así era como lo planteaba. Iba a ser copiado por el mundo. Por el mundo, exactamente. Un modelo a ser copiado por el mundo. Pero aparte de eso, Rafael, o sea, el tema es que la conclusión fue que fue un error. Fueron errores, incapacidades. Pero dejar hacer y dejar pasar es una manera de hacer que ocurran cosas. Es decir, de dónde la intencionalidad, cómo fue que la midieron. Eso es, hay muchas preguntas que hacerle. También, cómo fue que solamente no pudo cargar las boletas de la oposición. Así es. Cosa que a mí me encantaría escuchar como una explicación de eso, cómo que lo explican la gente de la web. Pero lo mejor de todo esto es lo gracioso que es el PLD y sus voceros en los medios de comunicación. Pero señores, oye, pidiendo desagravio. Así porque es. lo acusaron, que lo calumniaron, pero ¿quién fue que salió? Hay un video que resume las distintas intervenciones de los dirigentes del PLD y de sus voceros en los medios de comunicación, que habría sido interesantísimo ponerlo, pero por problemas técnicos no lo podemos poner. Pero hay que decir que el mismo día, el mismo domingo que se suspendieron las elecciones, el presidente interino, el señor Temo Montaz, dijo que había habido un sabotaje. Muy seguro ellos, un sabotaje, muy seguro. Lo que pasa es que salieron a construir culpables. Y enseguida comenzó la persecución contra el coronel, parte de la seguridad de Luis Abinader, y un técnico de Claro que había tenido una comunicación con el coronel que sí advertía de que había planes, que estaban intentando hacer cosas, y que alguien había pedido, un oficial, quería que le buscaran un uniforme de Claro y un vehículo de Claro rotulado para ir a buscar algo que se le quedó en la Junta. Por eso a mí me da una risita cuando dicen que una conclusión es que no se intentó hacer ningún ataque de fuera. ¿Y quién dijo que era de fuera? Era adentro. Y era de fuera, era adentro. Entonces, este mismo gobierno, todos sus voceros que hablaron del sabotaje, que además establecieron responsabilidades, voceros de los medios de comunicación que dijeron que Danilo sabía quién había hecho el sabotaje, lo que había pasado, y que afirmaron con determinación que el técnico de Claro, que fue torturado, que alguien tiene que responder por eso. Esos son los que están pidiendo ahora desagravio. Señores, pero uno tiene que oír cosas en este país, definitivamente. Pero la Junta
procedió a cambiar la fecha de las elecciones, Rafael. Y usted se ha dado cuenta de los constitucionalistas, los abogados constitucionalistas, que ya comenzaron a instalar una corriente de opinión que habla de que, bueno, que es muy probable que no se puedan hacer las elecciones el 5. Y en ese escenario lo único que puede ocurrir es que las autoridades actuales tienen que seguir. Cuando yo no sé de dónde se pongan, porque la Constitución lo que dice es que las autoridades electas tienen una fecha para terminar su mandato, que es el 16 de agosto. Pero están construyendo eso. Y la manera como se va gestionando la pandemia también apunta a que se necesita un tiempito. Es decir, como que hay todo un plan para que tampoco se puedan hacer las elecciones el 5 de julio. Yo pienso que ese es un tema que no puede dejarse en el ámbito de lo jurídico, no es un problema técnico, no es un problema jurídico, es un problema político. Y yo creo que no pueden intentar confundirlo con eso. Pero la ADP cumplió 50 años también. Así mismo es, María Teresa. Hemos tenido que limitar el amplio programa de celebración que se tenía previsto. Hasta ahora se ha desarrollado un programa especial del programa del ADP, compartiendo la experiencia con sus fundadores, ¿verdad? Y el próximo, no este domingo, sino el que sigue, va a un segundo programa especial para continuar pasando revista a lo que ha sido la experiencia de 50 años de una organización que tiene toda una historia y un gran aporte a la sociedad dominicana. La ADP, yo he dicho que más que de los maestros del país, porque el país la construyó además, no solamente el magisterio, y yo creo que el país espera mucho de este sindicato y es lógico que en estos 50 años veamos también la perspectiva misma del sindicato. Y los desafíos. Los desafíos, exactamente, los desafíos que tiene, que son muchos en las circunstancias actuales de profundización de intereses económicos por privatizar la educación. Y lógicamente en esa lógica de privatizar la educación, el sindicato está en una permanente amenaza por sectores muy poderosos nacionales e internacionales. Bueno, los maestros de todas maneras le han dado seguimiento a los 50 aniversarios, todos los grupos han estado promoviendo lo que ha sido la historia del ADP. Yo diría que debe haber miles de maestros hoy en este esfuerzo durante toda esta semana, recordando hechos, recordando incluso personas que fueron fundadores, algunos viven, otros no, y lo que fue la experiencia de construcción en cada una de las localidades del país de la Asociación Dominicana de Profesores. Sí, yo creo que sí, que vale la pena. 50 años es una ocasión para hacer un balance, para recrear esa historia y para pensar los desafíos, que son muchos, y yo creo que habrá tiempo para que se puedan poner en escena las distintas actividades que estaban pautadas para esa conmemoración del 50 aniversario, que lamentablemente nos encuentra en estas condiciones difíciles, ¿no? Y de confinamiento en que estamos. Pero bueno, hay que esperar que los entendimientos se abran, que se entienda desde las autoridades los desafíos que tenemos, que sigan las iniciativas. Las autoridades, por ejemplo, de la UAS están desarrollando ventiladores con su equipo del área. Otras universidades están también intentando hacer cosas para responder. Así son las crisis, desafían y generan también nuevas oportunidades. Vamos a concluir por este día porque llegamos al final. Gracias a todos por la compañía y les invitamos para que nos encontremos de nuevo el próximo sábado en una nueva entrega de Café para Dos.